Bien, entonces empecemos con este primer ejercicio eh, de hoy, ¿no? De la clase de hoy. Va a ser uno de corriente alterna y en este caso nos va a pedir la corriente, o bueno, el equivalente de Norton, ¿no? Inciso A, calcule la corriente de Norton. Inciso B, la impedancia equivalente. Y C, expresar el equivalente en función del tiempo, ¿no? Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es verificar los datos siempre, ¿no? El circuito, en qué formato nos da. En este caso, nos está dando todo en función del tiempo, ¿no? Bien, algo que destacar acá es lo siguiente. Ojo con las funciones, ¿no? Con las fuentes. Esta está en coseno, mientras que esta otra está en seno. La fuente de alimentación se encuentra en seno, ¿no ve? Entonces, una fuente está en coseno y otra fuente está como función seno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que transformar. No hay problema cuando pasa esto, ¿está bien? Cuando hay distintas funciones de las fuentes. Donde sí hay problema es cuando las velocidades angulares son diferentes, o es decir, la frecuencia es diferente, ¿no? Entonces, si la función es distinta, no pasa nada, se convierte, no hay problema. Pero si W o F son distintos de ambas fuentes, es decir, el 10T es distinto en ambas fuentes, ahí ya no se puede hacer nada, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, acá en la fuente de tensión es 10T, ¿no? Si en la fuente de corriente iba a ser, por ejemplo, 20T, esta W, ¿no? Si iba a ser 20T, ahí ya no se puede resolver el circuito, ¿ya? Bien, entonces continuemos. Lo primero entonces que vamos a hacer es agarrar, ¿no? Convertir. Una de las dos fuentes tenemos que convertirlo, ya sea con el fin de manejar ambas fuentes con la misma función periódica, ya sea seno o coseno. En este caso yo he escogido la fuente de tensión, ¿no? A la fuente de tensión, que es igual a 40 seno de 10T más 30 grados, lo voy a convertir a coseno, ¿no? Y esta va a ser 40 coseno de 10T más 30 grados, y para la conversión tengo que restarle menos 90 grados. Con ello tengo ya la función resultante, directamente lo escribo como fasor, ¿no? En este caso, ojo con esto, el fasor de esta fuente de tensión lo estoy poniendo como, bueno, en este caso 40, ¿no? Sabemos que cuando nos da la función del tiempo, este que multiplica al factor, o perdón, a la función periódica, es el valor máximo, ¿no? Entonces, a la hora de convertirlo como fasor, yo estoy manejando acá un valor máximo, ¿no? Estoy manejando en el formato de fasores el valor máximo, ¿está bien? Estoy manteniendo lo que es el valor máximo, en este caso 40 con ángulo de menos 60 grados, ¿no? Listo, entonces, muy a tomar en cuenta esto, ¿no? Esto de acá, lo del valor máximo. Bien, entonces continuamos con lo que es la resolución. Acá la corriente I de t igual lo transformamos, ¿no? Ya está en función coseno, por lo tanto lo único que hay que hacer es volverlo fasor. 2 con ángulo de 0 grados. Y otra vez, ¿no? Si para mi fuente de tensión he manejado valor máximo para convertirlo a fasor, para mi corriente lo mismo tengo que hacer. Es decir, el 2 sería valor máximo y a la hora de volverlo a fasor lo mantengo ese 2, ¿no? Listo. Hacemos lo mismo, ¿no? La reactancia inductiva calculamos va a ser la velocidad angular 10 por L, ¿no? Que en este caso es 600 milihensios por 10 a la menos 3. Entonces, reemplazamos esos datos y obtenemos los módulos de las ambas reactancias, ¿no? De la inductiva y la capacitiva. Bien, una vez haciendo o hallando los valores de los módulos de reactancias y los fasores de ambas fuentes, inmediatamente reemplazo, ¿no? En mi circuito y me quedaría de esta forma, ¿no? Con este formato. Bien, ahora lo siguiente sería ya inmediatamente inciso A, ¿no? Corriente de Norton. Entonces, en la corriente de Norton, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cortocircuitar los terminales A y B.
Hago el cortocircuito y ojo con esto, siempre, ¿no? El cortocircuito, esta corriente de cortocircuito tiene que ir de B hacia A, ¿no? Ya que esto estamos manteniendo o estamos suponiendo que el polo A es el positivo y el polo B es el negativo, ¿no? Con esto, ¿qué estoy asumiendo? Que a la hora de realizar o hallar el equivalente o representar el equivalente, estoy asumiendo que mi fuente de corriente va a ir de B hacia A, ¿no? Eso estoy suponiendo, es decir, de B hacia A. Luego vendrá la impedancia, demás, ¿no? Pero estoy suponiendo que la corriente está yendo, la corriente de Norton que yo voy a hallar en este momento va a ir de B hacia A. ¿Está bien? Muy importante eso. Bueno, entonces, una vez hecho el cortocircuito y dado la dirección o el sentido de la corriente de Norton, nos fijamos que tenemos una impedancia, ¿no? En paralelo con este cortocircuito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La impedancia se va a anular, ¿no? Se baja la impedancia ya que está en paralelo con un cortocircuito. Bueno, entonces vuelvo a dibujar el circuito y obtengo esto, ¿no? Esta nueva gráfica o este nuevo circuito. Obviando esa reactancia en paralelo con el cortocircuito, lo botamos y nos queda esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer a partir de acá sería inmediatamente optar por un método de resolución, ¿no? La cuestión es que yo tengo que hallar en este circuito la corriente de Norton, ¿no? Entonces, ¿qué método de solución? En este caso yo he optado por nodos. ¿Por qué nodos? Porque si se fijan bien en este circuito, tenemos 1, 2 y todo esto que en sí sería un solo nodo, ¿no? Me representa un solo nodo. Por lo tanto, tengo 3 nodos, recordando que tengo una fuente de alimentación, una fuente de tensión entre dos nodos, ¿no? Es decir, esto es un supernodo y en los supernodos sabemos que uno de sus nodos podemos ponerlo como referencia y obtener el valor del voltaje del otro nodo, ¿no? Por lo tanto, aquí simplemente va a ser una incógnita si se han dado cuenta, ¿no? Ya que todo esto es un solo nodo, el nodo A básicamente y el nodo B es el mismo nodo, ¿no? Entonces, en este caso yo voy a mantener como notación al nodo A. Entonces, mi referencia para el método de nodos va a ser ese nodo de ahí, ¿no? Y bueno, a ver, hagamos. El nodo, bueno, estos dos nodos los voy a nombrar, ¿no? A este nodo lo voy a poner como nodo X y este nodo como nodo Y. ¿Está bien? Por lo tanto, entonces voy a decir que por nodos, el voltaje en el nodo Y va a ser igual a 0, ¿no? Ya que es el terminal que estoy aterrando o mi referencia en otras palabras, ¿no? Entonces digo que por diferencia de potencial, ¿no? ¿Cuál va a ser? El voltaje Vx, que es el positivo de esta fuente, menos el voltaje Y, que es el negativo de este. La diferencia de esos dos voltajes de nodo tiene que ser igual a el valor de esta fuente de tensión, ¿no? Que recordemos que no lo he anotado ahí, pero es 40 menos 60 grados, ¿no? Entonces, reemplazando, al final vamos a tener que Vx va a ser igual a 40 menos 60 grados. Otra cosa a detallar es el voltaje B, ¿no? El voltaje B que en sí está en esta parte. Acá. Más menos, ¿no? Y es un fasor, ojo con eso, el voltaje B. Bueno, por lo tanto, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente agarramos, ¿no? El voltaje B como ecuación. Es un voltaje. El voltaje B, bueno, en sí es igual a la diferencia de nodos, ¿no? Estamos en el método de nodos. Entonces, el voltaje B va a ser igual al voltaje Vx, que es el positivo, menos el voltaje V sub A, ¿no? Listo, esa va a ser nuestra ecuación a la hora que necesitamos reemplazar ese voltaje B, ¿no? Pasamos ahora a hacer la ley de corrientes de Kirchhoff en el único nodo, ¿no? Donde nos interesa, que es el nodo V sub A, ya que V sub A no conocemos, ¿no? Este nodo de acá es un solo nodo. En este circuito en sí tenemos simplemente 3 nodos. Por lo tanto, haciendo LSK en el nodo que nos importa hallar, ¿no? En este caso en el nodo A.
o AB, como quieran tomarlo, a toda esta parte, ¿no? A todo este conjunto. Bueno, entonces, haciendo la ley de corrientes de Kirchhoff, lo normal, ¿no? Las corrientes que salen negativas, las corrientes que entran positivas. En este caso, vamos a tener la primera corriente que va a ser esa fuente de corriente, ¿no? De 2 amperios. Entonces, está saliendo del nodo A o nodo AB, como quieran verlo, y por lo tanto lo escribimos como negativo, ¿no? La siguiente corriente sería la corriente a través de esa rama 5, ¿no? Estoy suponiendo que la corriente de esa rama está entrando al nodo A, por lo tanto va a ser Vx menos V sub A sobre 5, ¿no? Más la otra corriente de la rama de J6, que también estoy asumiendo que está entrando, por lo tanto va a ser V sub Y menos V sub A, ¿no? Sobre la impedancia J6 en este caso. Más esa corriente de esta fuente dependiente V cuartos, que está entrando al nodo, por lo tanto positivo, ¿no? Todo esto igual a 0, por lo tanto normal, ¿no? Como en el método de nodos que conocemos, multiplico por 60, inmediatamente desarrollo, ¿no? La ecuación. Desarrollando al final simplemente lo que voy a obtener va a ser, hago todo el procedimiento, ¿no? De álgebra, y al final simplemente voy a llegar a que despejando y reemplazando los valores de, bueno, en esta ecuación, ¿no? Desarrollo todo lo anterior, llego a esta ecuación donde simplemente tengo el voltaje VA y Vx. Vx, recordemos que es un dato, ¿no? Es el otro nodo que conocemos. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es despejar de ahí. V sub A va a ser igual a 120, 27 Vx pasa como negativo y reemplazamos el valor del voltaje Vx, ¿no? Que es 40 menos 60. Y lo que pasa a dividir a todo esto va a ser el que multiplica VA, ¿no? En este caso es menos 27 más J10. ¿Está bien? Bueno, reemplazando todo esto, al final vamos a obtener que el voltaje VA es 35.609 con ángulo de menos 45.5 grados, ¿no? Todo en voltios. Ahora bien, ya tenemos todos los voltajes de nodo, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Simplemente tenemos que hallar esta corriente de Norton, ¿no? Ahora, ¿qué va a ser igual a esa corriente de Norton? Bien, estamos en el método de nodos. Si yo quiero saber la corriente a través de esta rama, ¿qué tengo que hacer? O bien, bueno, tengo opciones, ¿no? Bien puedo aplicar LSK en este nodo de acá o LSK en este otro nodo de acá, ¿no? ¿Por cuál yo he optado? En cualquiera de los dos nos va a salir el mismo resultado. En este caso, he optado por el nodo izquierdo, ¿no? En este caso del nodo A. Bien, entonces, haciendo LSK en ese nodo A, vamos a tener esta corriente de esta rama, la corriente de esta rama y la corriente de esta rama, es decir, 3 corrientes, ¿no? De las 3 corrientes, hago la ley de corriente de Kirchhoff y voy a obtener al final esto, ¿no? Esto de acá. LSK en A menos 2 que está saliendo más la otra corriente de rama de 5 ohmios. Estoy considerando que entra al nodo, ¿no? Entonces positivo Vx menos Va sobre 5 más I de Norton está entrando al nodo A, por lo tanto positivo, todo igual a 0, ¿no? Por lo tanto, simplemente lo que tenemos que hacer es despeje, ¿no? Despejamos y reemplazamos los valores de Vx y Va que hemos encontrado. Al final vamos a tener que, bueno, la corriente de Norton va a ser igual a 3.517 con un ángulo de 31.7 grados. Ahora bien, aquí tienen que tener cuidado, ¿no? A la hora de reemplazar todo esto en su calculadora. Cuidado con eso. Para empezar, su calculadora tiene que admitir complejos, ¿no? Segundo, su calculadora tiene que estar en grados, ya que estamos trabajando con grados. ¿Está bien? Entonces van a tener siempre cuidado con su calculadora. Bien, el resultado es 3.517 con ángulo de 31.7 grados. Ya tenemos la corriente de Norton.